El próximo viernes es el Día Mundial de la Salud Sexual y el lema de este año está puesto en la pandemia, el placer sexual en tiempos de COVID-19. ¿Qué tema nos trae hoy nuestra columnista, la sexóloga Rosana Pombo? Bienvenida, Rosana. Gracias. Bueno, ya hemos abordado en algunas aristas, sí, ¿no? de este aspecto de la salud de las personas en el marco de la pandemia. ¿Cuál es el énfasis de trabajo o de visión que se propone en este año? Hay como dos ejes, Lorena. Una tiene que ver justamente, como tú decías, con la alerta sanitaria desde marzo. Lo que ha pasado es que justamente hay una población que está mucho más vulnerada en la protección de los derechos sexuales, reproductivos, las minorías sexuales, ¿no? Entonces el énfasis siempre ha sido en la promoción de la salud sexual, los derechos sexuales para el bienestar de toda la población. Pero con las características de la pandemia, el confinamiento, el distanciamiento social, lo que ha pasado justamente es que hay determinado tipo de población de riesgo, que son las mujeres, las niñas, los niños, los menores de edad, los adolescentes y los adolescentes también, que de alguna manera han estado expuestos a lo que tiene que ver con la violencia, lo que tiene que ver con el abuso sexual. Hemos visto un gran incremento en nuestro país de la mano de la alerta sanitaria y entonces el énfasis está en un llamado de atención a todos los profesionales que trabajamos en la sexología, de la mano también de la Organización Mundial de la Salud, de todas aquellas agencias que nuclean las Naciones Unidas, en poder cuidar justamente la salud sexual y los derechos de todas esas personas, estar alertas justamente para cuidarlos y para poder hacer denuncias en torno a cuestiones que pasan relacionadas justamente a la violencia de género, al abuso sexual, a la violación, y que justamente han sido acentuadas por la pandemia, por el confinamiento, que genera tensiones justamente y convivencias con esos hombres violentos que estaban de repente conviviendo desde antes de la pandemia, pero estos grupos de repente, si no fuera por el confinamiento, tenían otros espacios también para hablar del tema, para visibilizar lo que les estaba pasando y de repente podían tener otros mecanismos de protección también. Y ahora justamente es una población que está muy vulnerable. ¿Hay algún consejo o herramientas justamente para trabajar estas situaciones? Bueno, justamente tenemos que tomar mayor conciencia también, poder visibilizar lo que está pasando dentro de las familias y también todos podemos ser agentes de detección de esas situaciones y poderlas justamente denunciar, poderlas conversar, poderlas prevenir. Por eso también en la medida que se ha dado el confinamiento también se han instaurado servicios de atención telefónica porque esas personas ya no pueden de repente, están limitadas para acceder de repente a una denuncia presencial, justamente porque bueno, con toda esta alerta sanitaria de repente no se podía acceder en un principio. Entonces tenemos que estar como mucho más atentos la pareja, la familia, porque no solamente es la violencia del abuso, la violencia con respecto a la violación, sino también la discriminación de las personas que tienen una diversidad sexual o son desiguales en cuanto a los derechos por el género, ¿no? Entonces es un llamado de atención justamente a la población que siempre ha existido, pero justamente en esta pandemia, como se han acentuado justamente las poblaciones que están, el sector de la población que está más vulnerable, tenemos que tener en cuenta que la alerta nos compete a todos. Tenemos que estar más atentos. Rosana, también otro de los temas de la pandemia tiene que ver con todas las áreas de entretenimiento, sí, muchas de ellas vinculadas y relacionadas con nuestra salud sexual, que todavía no se pueden practicar, no se pueden llevar adelante. En algunos lugares con mayor rigor, en nuestro país con aperturas, pero que, por ejemplo, no permiten ni las grandes concentraciones ni bailar, por ejemplo, ¿no? Que también es Los jóvenes también, de alguna forma, y cuando estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de aquellos que normalmente tenían como modo de interrelacionarse el encontrarse en lugares a escuchar música, a bailar y todo lo demás. Bueno, hoy encuentran un poco cercenadas las posibilidades de que esa salud sexual la puedan llevar adelante de una forma correcta o con las posibilidades. ¿Qué podemos hacer desde el hogar, los padres? ¿Qué podemos hacer desde el entorno familiar cuando empezamos a notar que hay como determinado tipo de actitudes, de temperamentos, que están vinculadas evidentemente con una necesidad
que en definitiva no pueden llevar adelante. Bueno, justamente ese es otro de los ejes en esta celebración del placer en tiempos de COVID-19, de que podemos preguntarnos también sobre cómo abordamos la sexualidad en familia, la sexualidad de nuestros hijos, los comportamientos de nuestros hijos y nuestras hijas, que no se habla, no nos comunicamos sexualmente, no hablamos de sexualidad, y justamente el tener cada uno actividades fuera del hogar, que los hijos, las hijas puedan tener justamente espacios de entretenimiento fuera del hogar, muchas veces no se genera la posibilidad, porque es muy difícil poder abordar el tema de la sexualidad y ponerse a sentar, o bueno, sentarnos, ¿no?, a hablar con nuestros hijos y poder generar ese espacio de confianza que nos puedan comentar sobre sus preocupaciones, que nos puedan preguntar sobre sus dudas, poder dar un consejo, nosotros como adultos también poder revisar nuestras creencias y nuestros valores. Entonces, la Asociación Mundial para la Salud Sexual dice que este tiempo de pandemia genera este confinamiento que da justamente esos espacios para poder las familias poder tener esos espacios de poder conversar, de observar esas conductas y poder también redescubrir otras formas también de canalizar la sexualidad. Por un lado, por el diálogo, por otro lado también con el autoejercicio de la sexualidad, de empezar a desmitificar la masturbación, empezar también a cuidar esos espacios de privacidad que hoy vemos que justamente hay como una mayor necesidad de poder cerrar la puerta del dormitorio, de las parejas, de los adolescentes. Entonces también es como una oportunidad para poder dar lugar a ese placer sexual que no solamente pasa en los encuentros de esos adolescentes con parejas fuera del hogar, sino que también puede ser un espacio de poder vivenciar el placer con sus propios cuerpos, poderlos descubrir y que muchas veces en el espacio del hogar, como no había privacidad, como no se podía cerrar la puerta de los dormitorios, no tenía lugar. Vamos camino al medio año desde que aquel 13 de marzo comenzamos a vivir de otra manera. Y como decía, esta nueva normalidad no ha terminado siendo obviamente la normalidad que teníamos antes del 13 de marzo. Se ha visto reflejado en el consultorio, estoy hablando sí ya de parejas constituidas, de gente que de repente a partir de esta pandemia comenzó a tener mayores dificultades o aquellas que ya tenía comenzaron a ser insostenibles? Bueno, sí, llama la atención, por lo menos en nuestro centro, que el aumento de las consultas ha sido muy considerable. Ha habido un pico de consultas, sobre todo en julio, muchas personas que llaman para hacer consultas sobre disfunciones sexuales y pensamos que tiene que ver justamente con el confinamiento, sobre todo con aquellas parejas estables que empiezan a tener más tiempo para pensar en la sexualidad o para ejercer la sexualidad, para tener más contacto físico. Ya no hay como esas excusas de alguna manera de que al estar fuera del hogar, el cansancio, el trabajo, llegar, atender un montón de cosas del hogar, del cuidado de los hijos, tienen más tiempo justamente para tener la iniciativa, para tener relaciones sexuales, para negarse a tener relaciones sexuales el que tiene menor deseo sexual. Aumenta la conflictiva, ya el confinamiento genera tensiones y si la sexualidad no funciona, perjudica el vínculo y entonces es un estresor. Entonces creemos que por ese lado han aumentado las preocupaciones y las consultas, por lo tanto, porque también llega un momento que aumenta el conflicto y bueno, junto con la pandemia puede ser también un factor de riesgo para otras consecuencias. Rosana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hemos estado junto a Rosana Pombo, sexóloga y psicóloga, con su columna de salud sexual en la mañana de Arriba Gente.